Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Bienvenidos a Semanario Judicial. La Corte invalidó una porción de disposición del Estado de Zacatecas que sanciona el delito de aborto forzado. El Tribunal Constitucional conocerá asuntos relacionados con reasignación de sexo en Jalisco e identidad de género en Aguascalientes. Le presentaremos un trabajo especial sobre una sentencia de la Corte que ordenó al Ministerio Público investigar los sucesos registrados el 2 de octubre de 1968. La Defensoría Pública Federal asesorará a parteras para evitar que sean criminalizadas. Qué gusto saludarle este fin de semana. Muchas gracias por estar con nosotros. En los próximos minutos le vamos a dar cuenta de las sentencias más relevantes de la Suprema Corte, así como de las decisiones más importantes del Tribunal Electoral y órganos jurisdiccionales federales. Saludamos, por supuesto, a mi compañera Eusiris Rostro, quien nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana, su servidor y amigo Oscar González. Así comenzamos. Esta semana el Pleno de la Suprema Corte resolvió asuntos relacionados con los marcos normativos de Yucatán, Zacatecas, Nayarit, Chihuahua, además de Tlaxcala y Oaxaca. En sus sesiones de lunes y martes, el Pleno de la nueva Suprema Corte de Justicia garantizó la seguridad jurídica al invalidar artículos ambiguos de leyes de ingresos municipales de Oaxaca, Tlaxcala y Chihuahua que establecían sanciones por hacer escándalos en vía pública, faltas a la moral y cobros por el suministro de agua potable. Al invalidarlos, ya no se podrán aplicar. La calificación que haga la autoridad no responderá a criterios objetivos, sino a un ámbito estrictamente personal y subjetivo. Si uno lee los bandos, tampoco hacen una precisión de qué significa escándalo o qué significa escandalizar. De leyes de ingresos municipales de Chihuahua declaró inválidos los artículos que disponían el cobro de derechos por permisos para realizar eventos sociales privados. Los invalidó por violar la libertad de reunión. En el municipio de Aquiles Cerdán tienen un costo de 696 pesos para otorgar el permiso para realizar una posada. Cobro de derechos por permisos para realizar eventos sociales privados. Es un derecho y no se advierte qué servicio pueda prestar el municipio en la realización de un bautizo, de una boda. Al resolver otra acción, declaró válidos artículos de la Ley del Registro Público en Nayarit que prevén un sistema de alerta registral que da el aviso a las personas de que hay movimientos en el estatus de sus inmuebles. Rechazaron que los datos personales estuvieran en riesgo. Es un mecanismo establecido en la ley para garantizar o para salir al paso, para atajar el mal uso del registro público, porque se advierte que se han cometido fraudes, suplantación de identidad, falsificación de documentos. El martes invalidó, por ser imprecisa y criminalizar a las mujeres, una porción del Código Penal de Zacatecas que sanciona el aborto forzado. La porción disponía como elemento de ese delito la interrupción del embarazo con o sin el conocimiento de la víctima. Cabe destacar que el tipo penal de aborto forzado sigue vigente en Zacatecas. Considero que la porción normativa debe invalidarse al generar un ambiente de criminalización hacia la mujer y personas gestantes, pues otorgan un margen de discrecionalidad indebido a las autoridades encargadas de su aplicación. Al resolver otra acción, invalidó una porción del artículo del Código Penal de Yucatán que sanciona a quien realice terapias de conversión. La parte que ya no se podrá aplicar es la que contemplaba la represión del libre desarrollo de la personalidad como elemento de la descripción del tipo penal. La definición de estos delitos debe cumplir, entre otros, con los principios de taxatividad y proporcionalidad de la pena frente a las conductas complejas que pueden involucrar a más de una persona y con diversas formas de cometerlos y con distintos niveles de gravedad. Son una forma de tortura y su prohibición es absoluta en términos de los derechos humanos. Por tanto, no admite limitación alguna de acuerdo al jus cogens. Lo mismo que su persecución como delito al constituir una violación grave de derechos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña.
El Pleno de la Suprema Corte publicó el acuerdo en el que establece que los tribunales colegiados deberán aplazar el dictado de sentencia en los amparos en revisión de su conocimiento, en los que se impugna la constitucionalidad del artículo 113 del Código Fiscal de la Ciudad de México, relacionados con la tarifa aplicable para determinar el impuesto sobre adquisición de inmuebles vigente para los ejercicios fiscales de 2022, 2023 y 2024. Los tribunales colegiados deberán, a su vez, continuar con su trámite hasta el estado de resolución y aplazar el dictado de sentencia, hasta que el Pleno del Tribunal Constitucional fije el o los criterios respectivos y emite el acuerdo general plenario que corresponda. Esta semana el Pleno del Máximo Tribunal ejerció su facultad de atracción y reasumió competencia para conocer de asuntos de reasignación de sexo, devolución del seguro de cesantía y reconocimiento de autoridades indígenas como fedatarias. En las sesiones del miércoles y el jueves, el Pleno de la nueva Suprema Corte atrajo amparos y se pronunciaría sobre derechos de comunidades y pueblos indígenas en Chihuahua, así como la penalización del aborto en Tamaulipas. Reasumió su competencia para revisar la validez o invalidez de disposiciones del Código Civil de Chihuahua, en tanto que no reconoce a las autoridades indígenas como fedatarios para hechos de defunción, filiación y residencia. También conocerá de un amparo en revisión respecto de los artículos del Código Penal de Tamaulipas que tipifican el delito de aborto. Analizaría si las disposiciones generan, por su sola vigencia, un efecto estigmatizante y de criminalización que actualicen el interés legítimo de cualquier persona con capacidad de gestar para reclamar su invalidez. Y de ser el caso de reasumir competencia o atraer los casos que se plantean, se turnan a los ponentes para realizar los proyectos de resolución y en un segundo momento se aborda el fondo de los asuntos. El jueves atrajo un amparo por el que se pronunciaría sobre la devolución de aportaciones y recursos acumulados en los seguros de cesantía en edad avanzada y vejez de trabajadores del IMSS jubilados por años de servicio. En congruencia con la política de puertas abiertas que promueve esta nueva integración de la Suprema Corte, algunas ministras y algunos ministros sostuvimos un encuentro con jubilados precisamente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Creo que el mensaje pues contribuye a una vía adecuada para atender pues las inquietudes de los jubilados y pensionados. También en ejercicio de su facultad de atracción, la nueva Suprema Corte revisará amparos relativos a la prestación de servicios de salud para la reasignación de sexo en Jalisco, así como sobre disposiciones de Aguascalientes que condicionan el reconocimiento y registro de la identidad de género. Por propuesta de la ministra Lenia Batres Guadarrama, el Pleno de la nueva Suprema Corte guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la represión del 2 de octubre de 1968. Me parece importante que pudiéramos, si el Pleno lo acepta, pues guardar ese minuto de silencio por la memoria de quienes murieron y por la no repetición de un acto de represión como ese que ha sido reconocido de lesa humanidad. Yo estimo también que debemos de honrar esta fecha. La Suprema Corte no puede olvidar acontecimientos de esta naturaleza en su búsqueda permanente por hacer justicia en este país. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Y la Suprema Corte publicó el acuerdo que establece las reglas para la tramitación del recurso de revisión en amparo directo. Esto en los casos en los que se actualice una cuestión de constitucionalidad y el carácter excepcional en materia constitucional y de derechos humanos. Recibido el amparo directo en revisión, se verificará que se haya promovido de manera oportuna y por parte legitimada, que en la sentencia recurrida el tribunal colegiado haya realizado algún pronunciamiento de constitucionalidad de alguna norma general, de algún precepto constitucional o convencional, o bien que haya omitido el estudio de constitucionalidad o revista un interés excepcional en estas materias, entre otros aspectos. Estamos en el semanario judicial, vámonos rápidamente a una pausa, no se vaya, regresamos. Al regresar, el órgano de administración judicial levanta aplazamiento en asuntos que son de su competencia.
Esta semana se cumplieron 57 años de los sucesos del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Al respecto, le presentamos un trabajo especial sobre una sentencia de la Suprema Corte que aborda este tema. El movimiento estudiantil de 1968 simbolizó la búsqueda de construcción de libertades. Fue un movimiento de la juventud mundial. Sin embargo, en México, evidenció las más graves consecuencias de la represión por parte del Estado el 2 de octubre de 1968. Los militares empezaron a perseguir a los estudiantes subían desesperadamente por todas las escaleras de los edificios de Tlatelolco hasta llegar a las azoteas, y ahí muchos de ellos fueron ultimados, fueron reprimidos, fueron detenidos, encarcelados, llevados a prisión, o si morían por alguna cuestión de las balas, ellos iban totalmente desarmados, los estudiantes iban desarmados. Fue una masacre en contra de estudiantes que se manifestaban en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, aquí en la Ciudad de México, sobre todo estudiantes que formaban parte de movimientos políticos y sociales de la época. Y fue muy grave porque fue una represión en contra de su derecho a la manifestación. Y después de este hecho, pues se suscitaron una cadena de eventos relacionados justo con la persecución política en el país, incluso un proceso muy duro para la historia de México como lo fue la Guerra Sucia. Respecto a estos hechos, el 30 de enero de 2002, en el amparo en revisión 968-99, resuelto por la primera sala de la Suprema Corte, las y los ministros determinaron que el Ministerio Público Federal debía iniciar sus facultades de investigación y no escudar su inacción en la prescripción de la acción persecutoria para no integrar la averiguación previa. La Corte en ese momento lo que dijo es no se escuden en cuestiones formales para no entrar a revisar cuestiones de fondo, cuestiones sustantivas. Entonces es lo que me parece como muy relevante, y eso implicaba un cambio de criterio, que no estamos hablando de 2003, que o 2002 por ahí, y ese amparo entonces de alguna forma viene a adelantarse a lo que eventualmente sería la reforma de derechos humanos del 2011, del 10 de junio de 2011, y en ese sentido me parece que refuerza como una importancia de reconocer que no podemos ver nada más o alegar que ya pasó hace mucho tiempo y ya no se puede hacer nada. Más allá de que se pudiera reabrir, digamos, las investigaciones respecto al caso, pues también el amparo en cuestión formó parte de los precedentes junto a una opinión emitida una recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y en conjunto eso derivó en que la presidencia de entonces, en 2002, de Vicente Fox, pues ordenara la creación de la Fiscalía Especializada para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, la FEMOSP. Los hechos del 2 de octubre marcaron el inicio de un patrón de ejercicios de violencia y persecución contra movimientos sociales, periodo conocido como la Guerra Sucia. Fue el 10 de junio de 1971 que los estudiantes volvieron a manifestarse, lo que concluyó en una nueva matanza y que hasta hoy se recuerda como el Halconazo. Por la relevancia y trascendencia de los hechos y de manera casi inédita, la Suprema Corte decidió ejercer la atracción de una resolución de apelación en la que determinó la no prescripción de la acción penal respecto del delito de genocidio, por lo que la investigación tenía que continuar respecto de 2 inculpados. Dijo, respecto a estos 2 inculpados, el delito de genocidio no ha prescrito. No se ha extinguido la acción penal. Por lo tanto, Fiscalía, estás en aptitud de abrir la investigación en relación al delito de genocidio, en relación a estos 2 inculpados. Para que nunca se olviden la gloriosa Olimpia. Hoy
se rememoran estos hechos de represión con el objetivo de que no se repitan y para reconocer la lucha de las y los mexicanos por el reconocimiento de derechos. Es lo que de alguna forma habría que recordar, que no pueden repetirse esos excesos, esos extremos, pero también quizás reconocer que desde ahí se abrió la apertura democrática en ese país. Yo lo único que les digo es no cedan sus libertades, porque nos costó mucho trabajo. Y esas libertades que nosotros luchamos en los 60, que obtuvimos, las libertades, la libertad de prensa, la libertad de manifestación de las ideas, la libertad de tránsito, la libertad de manifestación de todas estas libertades y estos derechos por los que nosotros luchamos, ¿verdad? No les es dable actualmente, sí, abdicar a ellos. Frente a un poder público cada vez más reaccionario y desprestigiado, se levanta una lucha cada vez más popular y decidida. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. El órgano de administración judicial dio a conocer el acuerdo por el que se prorroga el plan integral para mejorar la eficacia operativa del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México con residencia en Nezahualcóyotl. Dicho acuerdo, que continuará vigente durante el mes de octubre de 2025, se implementó desde el 25 de octubre de 2023, con el fin de que el Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en Pachuca, Hidalgo, lo apoye en el desahogo de audiencias que se encuentran pendientes. La Defensoría Pública Federal ofreció asesoría a parteras tradicionales que se han visto afectadas con la entrada en vigor de la norma oficial mexicana que regula los establecimientos de salud y reconoce la partería. La Defensoría Pública Federal atendió las necesidades de orientación jurídica y representación de las parteras tradicionales a través de acciones de litigio estratégico. Las mujeres indígenas parteras y médicos tradicionales solicitaron el apoyo con el acompañamiento de la Dirección General de Prevención, Atención y Seguimiento a Casos de Violencia de Género de la Suprema Corte. Las parteras pidieron orientación jurídica y representación mediante litigio estratégico para dignificar su trabajo frente a la criminalización que están enfrentando por la entrada en vigor de la norma oficial mexicana NOM 020 SSA 2025, misma que obliga a quien ejerce la partería a contar con título, actualizar sus conocimientos periódicamente, inscribirse en el Registro Nacional de Partería y prestar sus servicios en hospitales de primer y segundo nivel. Quienes incumplan con estas medidas o incurran en falta pueden ser inhabilitadas y enfrentar consecuencias legales si causan daños a la salud de la madre o al bebé. Con estas acciones, el Poder Judicial refrenda su compromiso de diálogo de puertas abiertas y atención inmediata a sus solicitudes. Con información de José Luis Guerra García para el canal del Poder Judicial de la Federación. El órgano de administración judicial publicó el acuerdo mediante el cual reanuda plazos y términos procesales en los asuntos que son competencia del mencionado órgano y del Tribunal de Disciplina Judicial. La medida ya está vigente, con lo que queda sin efectos el acuerdo del 1 de julio de 2025 del extinto Consejo de la Judicatura Federal que establecía las disposiciones relacionadas con la conclusión de labores del Pleno del Consejo, sus comisiones permanentes, órganos auxiliares, comités, autoridad garante y áreas administrativas, así como también de la Comisión de Conflictos Laborales. Un tribunal colegiado estableció que o en qué casos no se afecta el interés social cuando se otorga la suspensión en amparo en contra del congelamiento de cuentas bancarias. El 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito determinó que al decretarse la suspensión provisional contra el embargo de cuentas bancarias, debe prevalecer el aseguramiento solo por la cantidad decretada en autos,
Indicó que cuando el reclamo lo constituye el embargo de cuentas bancarias por un monto específico y no obstante ello se embargan todos los recursos que contiene la cuenta, se cumplen los requisitos previstos en el artículo 128, fracciones primera y segunda de la Ley de Amparo, ya que con la suspensión no se genera un perjuicio al interés social ni se contraviene disposición de orden público, ya que no se paraliza el juicio de origen ni se impedirá la ejecución de la condena, pues la suspensión solo tendrá efectos por la cantidad decretada en autos. Explicó que permitir a la quejosa disponer de los fondos que excedan del monto por el que se decretó el embargo no priva a la colectividad de un bien que le otorguen las leyes o se le cause un daño, pues esa determinación solo incide en los derechos de la quejosa, al permitir que se mantenga el aseguramiento de la cuenta solo por la cantidad que se hubiese decretado en ejecución. Además, la suspensión tampoco implica negar al tercero interesado el derecho a la tutela judicial efectiva, reconocido por el artículo 17 constitucional. Con información de José Luis Guerra García para el canal del Poder Judicial de la Federación. El órgano de administración judicial, a través de la Comisión de Carrera Judicial y Especialización, impulsa el conversatorio permanente para compartir conocimientos. Así lo señaló la magistrada Lorena Pérez Romo, integrante de este órgano de administración judicial. Lo que queremos hacer con este conversatorio permanente no solo es acompañarnos, sino compartir conocimientos. Se da por apertura de la presente audiencia. Esta audiencia está a punto de terminar. ¿Alguna manifestación? En el semanario judicial de esta semana se publicaron 12 criterios de distintos órganos jurisdiccionales federales. De plenos regionales se publicaron 2 jurisprudencias, una de rubro. Derechos laborales de las personas del campo. Es improcedente la suspensión provisional en amparo indirecto contra el decreto de reforma de los artículos 279 y 283, fracciones cuarta, séptima y décima de la Ley Federal del Trabajo. Una más sobre suspensión provisional en amparo indirecto. Procede con efectos restitutorios contra la exigencia de generar cita electrónica previa en el portal de Internet del Poder Judicial de la Ciudad de México para presentar demandas o promociones en formato escrito y con firma autógrafa. De tribunales colegiados se difundieron 10 criterios, una jurisprudencia y 9 tesis aisladas sobre temas relacionados con procedimiento especial de seguridad social, derecho humano a la salud e inspección judicial en amparo indirecto en materia ambiental, entre otros temas. Esta semana el Tribunal Electoral resolvió diversos asuntos relacionados con la vida interna del partido Morena. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena resolver en un plazo máximo de 3 días hábiles el procedimiento interno que se inició a partir de la impugnación que presentaron varios militantes del partido respecto a la convocatoria a la 9ª sesión extraordinaria del Consejo Nacional. Específicamente sobre el punto en el que se proponía discutir el aplazamiento de la renovación de las dirigencias estatales y la prórroga del mandato hasta octubre de 2027. En el proyecto se propone, por una parte, declarar existente la omisión respecto de uno de los procedimientos, al estar acreditado que se excedió el plazo para resolver, pues a la fecha han transcurrido casi un mes desde su vencimiento. En consecuencia, se ordena a la autoridad responsable emitir una resolución en un plazo máximo de 3 días hábiles. La Sala Superior también declaró inexistente la omisión en otro procedimiento, ya que al momento de la presentación de la demanda aún se encontraban en desarrollo diversas etapas procesales dentro de los plazos previstos por la normatividad interna. Sin embargo, al no obrar constancia de que se haya dictado la resolución, el Tribunal Electoral vinculó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena para que lo resuelva en un plazo no mayor a 15 días hábiles. La Sala Superior también resolvió 6 recursos de apelación en los que confirmó las multas que impuso el Consejo General del INE al Partido Revolucionario Institucional por la indebida afiliación de más de 16 personas. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. La Sala Regional Jalapa modificó una sentencia del Tribunal Electoral de Oaxaca, que había confirmado un decreto del Congreso del Estado
con el que se ordenó la suspensión del Ayuntamiento de San Juan Mazatlán Mije al haber iniciado su proceso de desaparición. Las magistraturas indicaron en ese sentido que el Congreso Estatal actuó conforme a sus atribuciones al decretar la suspensión del Ayuntamiento ante una situación de vacío de autoridad y gobernabilidad. Sin embargo, el Tribunal Local no valoró adecuadamente el impacto que esta suspensión tenía en los derechos colectivos de la comunidad indígena, particularmente en la libre determinación y la autonomía de la comunidad. Por ello, propongo la implementación de medidas que involucren a diversas autoridades para que efectúen las mesas de trabajo, negociación y mediación que sean necesarias para garantizar que la voluntad de las comunidades a elegir a sus autoridades se haga efectiva en futuros procesos electorales y se concreta en la instalación del ayuntamiento. La Sala Regional Monterrey confirmó las multas impuestas por el INE a 15 candidaturas a distintos cargos que participaron en la pasada elección judicial en los estados de Coahuila, San Luis Potosí, Tamaulipas y Aguascalientes. Todo ello por diversas omisiones en sus informes de gastos de campaña. En 6 de los casos, los recursos se presentaron de manera extemporánea, mientras que en el resto se acreditó que la autoridad electoral actuó correctamente al aplicar las sanciones de acuerdo con la normativa vigente. Lo que advertimos de la revisión de las constancias del expediente es que tanto en el dictamen consolidado a cargo de la Unidad Técnica de Fiscalización como en la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral es que sí se brindaron las razones, los motivos de hecho y de derecho por los cuales la autoridad consideró que se acreditaba la irregularidad. Y ya nos vamos, pero invitarlo a mantenerse en la señal del canal de televisión del Poder Judicial de la Federación, a que siga la próxima semana las sesiones del Pleno del Tribunal Constitucional. En esta ocasión tiene previsto analizar y resolver diversas acciones de inconstitucionalidad en las que se pide invalidar disposiciones del Código Hacendario de un municipio de Veracruz, de la Ley del Notariado de Colima y de la Ley de Derechos Humanos de Querétaro, además de disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, así como de los códigos civil y penal federales. Como siempre, muchas gracias. Soy Oscar González y nos vemos en la próxima.